Yo corría por las calles cerrando los ojos, llorando, viendo todos los edificios que estaban caídos. Continúan las tareas de rescate, pero los resultados son lentos e infructuosos. Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Industria de la Costura, Confección, Vestido, Similares y Conexos, 19 de septiembre. ¿Protestan ustedes? 1 de mayo. Decía yo, qué desgraciados, ¿verdad? Y el pueblo, ¿cómo es espectador de su propio pueblo? A los patrones a que cumplan con su deber. No les pedimos un viaje a la luna. Estamos de vuelta en Informe Capital y esto que acaba de ver es un fragmento del documental No les pedimos un viaje a la luna, que vamos a transmitir en punto de las 10 de la noche, terminando este espacio informativo. Y esto en memoria de Evangelina Corona Cadena, símbolo de la lucha de las mujeres trabajadoras, que murió la semana pasada. Este documental retrata el incansable trabajo que hizo por la defensa de los derechos laborales de las costureras afectadas por el sismo de 1985. Y pues para hablar sobre esta pieza que narra la creación del Sindicato Nacional de Costureras, 19 de septiembre, así como la vida y trayectoria de Evangelina Corona, nos acompañan esta noche la escritora Elena Poniatowska y la cineasta Mari Carmen de Lara Rangel, a quienes les agradezco mucho que estén con nosotros, les agradecemos mucho. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues muchas gracias a las dos por acompañarnos esta noche para hablar de este importante documento histórico sobre lo que es probablemente una de las luchas más significantes en términos de derechos de la mujer, de derechos laborales, y de quien la encabezó, que es Evangelina Corona. Antes de empezar a hablar ya adentro, digamos, del tema de la lucha de las costureras, me gustaría, Elena, que nos platicaras un poquito, tú estuviste ahí muy cerca. ¿Quién fue Evangelina Corona? Bueno, Evangelina Corona, primero las últimas mujeres de quienes se acordó el gobierno en la avenida esta enorme, creo que se llama, ay Dios, bueno, no importa, una avenida enorme, Tlalpan. San Antonio Abad. ¿Qué? San Antonio Abad. ¿Qué dijiste? San Antonio Abad, donde estaban todos los edificios de las costureras. Sí, bueno, pero eso ya era para llegar allí. Estaban los edificios caídos y a las últimas que recordaron fueron a las costureras. Muchas costureras más jóvenes, unas jóvenes y otras las mayores, que eran las madres de las que allí trabajaban, se quedaron durante días esperando y esperando a ver a qué horas llegaban pues unas brigadas de rescate a ayudar a encontrar los cuerpos, porque hacían falta, se habían perdido muchísimas costureras. Llegaban con picos y palas, era muy impresionante, se quedaban durante el día, todo el día, hasta que se hundía el sol, en un calor tremendo y en una polvareda tremenda, toda la que soltaba el edificio. Y allí estaba también Evangelina, y entre muchas otras mujeres que después tratamos, pues obviamente mucho, Patricia Mercado y sobre todo Marta Lamas, y hice con Evangelina una amistad que duró muchos años después del terremoto, porque nos seguimos viendo, venía a comer a la casa, fui a su casa en varias ocasiones, ella tenía sus perros, tenía su casa muy ordenada, a diferencia de la mía, y ella era una gente muy ponderada, muy cuidadosa, religiosa, cosa que no le gustaba nada ni a Patricia ni a Marta. Y a mí me venía Wilson porque, bueno, yo coincidía con la belleza, además, no solo interior de Evangelina, sino su belleza física.
que se ve muchísimo, yo creo que todavía se puede ver en la película que hizo Mari Carmen de Lara. No, nosotros no pedimos la luna, no estábamos pidiendo un viaje a la luna. Y era Evangelina, una mujer de carácter muy fuerte, que se hizo respetar por los patrones. Los patrones, por ejemplo, la seguían cuando iban al baño. Bueno, no exactamente los patrones, pero bueno, los que allí estaban, los vigilantes, o los que veían que el trabajo se hiciera con cierta rapidez o dentro de cierto número de horas, las acompañaban al baño, las apresuraban, había un trato difícil que salió a relucir, porque, como lo dije al principio, fueron las últimas de quienes se acordaron, y ellas, pues finalmente algunas recuperaron los cuerpos, las madres de sus hijas, las hijas más pequeñas o los niños de sus madres, y fueron días muy dramáticos. Allí ya no pasaba el tráfico, es decir, no pasaban coches, y la calle estaba tomada por las costureras. Allí creo que comíamos tortas o cualquier cosa que podíamos encontrar. Recuerdo que había un carrito de nieves, de helados, otras cajas de Coca-Cola, y ahí era una espera pues muy paciente, porque las mujeres siempre son finalmente pacientes y tienen la costumbre de aguantar. Tuve la sensación de que se podría definir la palabra aguantar con solo verlas a ellas todos esos días, y la actitud de Evangelina, que era una mujer severa, se peinaba con un chonguito apretado. La actitud de ella a mí me conmovió, porque me conmovió su fuerza, y también la de otras costureras a quienes seguí tratando después, pero ellas sí se molestaban en venir hasta mi casa. Y con Evangelina pues todavía la vi el año pasado, y sí me dijo que se sentía un poco malita del corazón, e iba a Estados Unidos, no, creo que a Canadá, de vez en cuando iba a visitar a una hija que se casó allá. Mari Carmen, un documental, no les pedimos un viaje a la luna, precisamente sobre las costureras y todo el periplo que sufrieron tras el sismo de septiembre de 1985, un sismo que dejó al descubierto una enorme cantidad de injusticias que se cometían a muchísimas personas, y este documental refleja a su vez otras. Háblanos un poquito de él. Bueno, yo tuve el privilegio de conocer a doña Eva Corona en medio de esta situación de crisis, y de empezar a ver y a pensar cómo primero, como decía Elena, rescataban los cuerpos de las mujeres, cómo dignificaban una situación, y cómo fueron teniendo un proceso de conciencia donde Evangelina resultó ser la líder del sindicato. Y yo empecé a documentar y a pedirle su tiempo y su testimonio, porque me pareció que la manera en que doña Eva explicaba las cosas era muy metafórica, era una especie de reflexión que nos acercaba mucho a la parte emocional, y eso me atrajo muchísimo de ella. Y afortunadamente para mí, ella accedió junto con las costureras a participar en que era, pues en ese entonces, mi primer proyecto saliendo de la Escuela de Cine de la UNAM. Era un reto porque no teníamos dinero para hacer la película. Es una película independiente, y también es mi homenaje a doña Eva y a las mujeres que durante mucho tiempo han buscado reivindicar sus derechos, en este caso los laborales, y cómo siguieron esta lucha, que finalmente sí se constituyeron como sindicato, pero también creo que estamos en deuda con ellas, creo que las olvidamos, creo que este
terremoto de 2017 nos volvió a recordar las condiciones de precariedad del trabajo textil en México. Y pues eso es Costureras, es un acompañamiento, una reflexión, un homenaje a este momento de lucha donde doña Eva es una de las figuras centrales, y como con Elena, desde hace 36 años tuve la fortuna de volverme amiga de doña Eva, de verla en varias ocasiones, de acompañarla cuando Elena y ella presentaron su libro, y de ver la calidad humana y la calidez que tenía doña Eva, que pues siempre te hacía quererla mucho, ¿no? Sin duda. Nada más, tenemos ya bien poquito tiempo y nos tenemos que despedir. Nos gustaría quedarnos más tiempo para platicar. Nada más para cerrar, les preguntaría ¿qué nos dice un documento como el que estamos a punto de ver de lo que es nuestra realidad actual? Mari Carmen, tú hablabas ahorita de una deuda que se tenía, pero ¿qué sí se ha alcanzado y qué digamos, todavía está ahí en el tintero para ser conquistado en términos de lo que refleja este documental y esta historia? Elenita. Bueno, no sé cómo sea la condición ahora de las mujeres, sobre todo de las costureras en el centro, pero creo que sí ha aumentado ellas por naturaleza, por su propia bondad, querían mucho a su patrón, le decían que eran su patroncito, que las iba a ayudar, en fin, ellas tenían la necesidad de creer en un hombre, y el patrón no resultó tan buena a la hora de la verdad, porque primero fue a sacar todos sus rollos de tela y todos sus materiales, e incluso sus maquinarias, que no debían de haber estado tan alto, deberían de haber estado en los pisos bajos, y estaban muy alto, y eso hizo que el edificio también se desplomara con mayor rapidez. Pero estas mujeres no tenían la menor posibilidad ni de rencor, ni de odio social, ni de nada. Entonces lo que sucedió que después sí adquirieron una capacidad crítica y una capacidad de autoevaluación de sí mismas muy importante, porque pues sí decidieron decir en voz alta de que su patrón no era el santo o el hombre bondadoso o el Santa Claus que las iba a ayudar y a proteger. Mari Carmen, pues finalmente el sismo de 2017 abrió heridas nuevas sobre cicatrices viejas y se repitió esta lamentable historia con costureras allá en Chimalpopoca y en Bolívar. Mucho que aprender, y bueno, pues vamos a ver ya en unos minutos este gran material cinematográfico. No les pedimos un viaje a la luna y les agradecemos, Mari Carmen, Elena, que nos hayan acompañado. Gracias.